Dios Padre, gracias te damos por tu misericordia, que tal como tu palabra nos enseña, son nuevas cada mañana. Es por tu misericordia, Señor, que hoy en día estamos aquí de pie, es por tu gracia que hoy en día estamos aquí, Señor. Y es por eso que te damos gracias, por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos como cuerpo local, como iglesia, para bendecir tu nombre, para ser alimentados con tu palabra. Ahora oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Si en alguno de nosotros, Señor, se identificase esta práctica de la cual aprenderemos el día de hoy, Señor, genera ese pesar en nuestro corazón para que nazca un genuino arrepentimiento. Y también, Señor, para que cuando identifiquemos este tipo de persona en nuestro círculo, por el bienestar propio nos apartemos de ellos. Líbranos, Señor, de este tipo de persona y ayúdanos, Señor, a caminar cada día conforme a lo que tú esperas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La semana pasada aprendimos sobre la insensatez de las fianzas, es decir, ser responsables por la deuda de otros, y la pereza, que por consecuencia acarrea pobreza. Eso lo estuvimos aprendiendo en los primeros 11 versos de Proverbios capítulo 6. Ahora, los próximos 4 versículos nos proveen, hermanos, características de un personaje bastante malvado. El tema de esta oportunidad le titulé El hombre perverso, sus rasgos, propósito y fin, porque es lo que estaremos aprendiendo en estos 4 versos. Algunos titulan esta sección de la cual vamos a aprender, hermanos, como el hombre mentiroso. Otros le llaman el hombre perverso, el hombre vicioso, el hombre depravado, el hombre inicuo, entre muchas otras descripciones. Cuando nos damos a la tarea, hermanos, de analizar la palabra usada en el hebreo original para este personaje del cual vamos a aprender, hermanos, vamos a notar que es una palabra bastante interesante. La palabra usada en el original es la palabra Belial, o más conocida entre nosotros como Belial. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Belial. Esta palabra, hermanos, se usa en el contexto de alguien sin valor, alguien inútil. Pero también, hermanos, se usa para describir a alguien que causa problemas, una persona problemática. Esta misma palabra Belial la encontramos en el capítulo 19 de Proverbios, en el verso 28, donde nos dice la palabra: el testigo perverso, es la misma palabra, Belial, se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Como estoy seguro que muchos de ustedes saben, y por si no lo sabían, Belial en el contexto general de las Escrituras representa al impío, al opositor, al diablo, a Satanás. Es la misma palabra que ahora en el griego el apóstol Pablo usa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15, donde habla de cómo no debe de haber ninguna comunión con el creyente y el incrédulo. Y dice en el verso 15 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Claro, es una pregunta retórica, no concordia absolutamente en nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, esta palabra, hermanos, que se usa en el texto que analizamos en esta oportunidad, en el contexto general, habla acerca del impío, el inicuo, nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Pero cabe mencionar y aclarar, hermanos, que Proverbios capítulo 6, verso 12 al 15, no está hablando directamente de nuestro enemigo, nuestro adversario. Pero mucha atención, sí está hablando de alguien que obra y opera como el mismo diablo. Entonces no está hablando directamente del diablo, pero sí nos está describiendo y nos está hablando de el tipo de persona que opera igual que el mismo diablo. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo este texto, hermanos, dividido en 3 partes primordiales.
En primer lugar, vamos a ver las características o rasgos que Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, nos presenta para este tipo de personas. En segundo lugar, vamos a aprender su efecto, su misión. Y en tercer lugar, vamos a aprender el fin que le espera a este tipo de personas. En primer lugar, vamos a comenzar viendo las características presentadas por Salomón. Y en primer lugar, lo primero que se menciona, hermanos, es de que este tipo de persona tiene perversidad en su boca. Recordarán los que han estado presentes en las enseñanzas de las últimas semanas, que la descripción del pecado que es personificada en la ramera de Proverbios capítulo 5 también apunta hacia su boca. Esto lo vimos en Proverbios capítulo 5 verso 3, donde nos enseña: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La maldad de su boca, de este tipo de persona del cual aprendemos en esta oportunidad, es similar a aquel pecado personificado del cual aprendimos en Proverbios capítulo 5, pero cabe resaltar que su dirección de operación es diferente. La ramera, como lo aprendimos, seduce con su boca. Este perverso mencionado del cual aprendemos en esta oportunidad usa la misma boca, pero específicamente para mentir, engañar y afectar. Su propósito específico lo veremos más adelante. Ahora, al notar esta primer característica, no nos debe de sorprender en nada el uso de la palabra Belial para describir a este tipo de persona. Como ya lo mencioné, no apunta directamente al diablo, pero sí apunta a aquellas personas que actúan como el diablo. Esos que obran como él, esos que mienten, esos que engañan, esos que siembran discordia. La propia mentira es impulsada por un deseo específico de engañar y destruir. Es por eso que Jesús les dijo a los escribas y fariseos que ellos eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque operaban, obraban de la misma manera que su padre. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, donde Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Mucha atención a lo que dice a continuación: porque es mentiroso y padre de ¿qué? Padre de mentira. Por ahí leí, hermanos, que nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Y eso es verdad. Cuando nosotros operamos el perdón hacia una persona que nos ofendió, hermanos, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Pero de la misma manera también leí que nunca nos parecemos más al diablo que cuando mentimos. Cuando de nuestra boca sale la mentira y el engaño, es cuando más nos parecemos al mismo diablo. Y este hombre descrito en Proverbios capítulo 6, verso 12, miente. Este hombre engaña. Como dice el propio texto, el que anda en perversidad de boca. Pero el segundo rasgo o segunda característica que nos presenta Salomón en este texto, que vemos al principio del verso 13, es que este tipo de personaje, esta persona, guiña los ojos. Es verdaderamente interesante como ahora, de una manera figurada, vemos cómo pasa de los labios hacia los ojos. Los ojos son llamados la lámpara del cuerpo por nuestro Señor Jesús, como lo encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 6, verso 22. Jesús explica: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero interesante y específicamente, hermanos, se menciona que este tipo de persona guiña los ojos. Es necesario aclarar, hermanos, que esto es presentado de una manera figurada. No significa que toda la persona que guiñe su ojo es un perverso y malvado. No olvidemos, hermanos, lo poético del libro de Proverbios del cual estamos aprendiendo. Usa bastantes figuras literarias. Pero en realidad lo que esta ilustración comunica es alguien, hermanos, que ignora
o minimiza su pecado, y también es una persona que no habla directamente. Eso es a lo que apunta la acción de alguien que guiña los ojos. No se está refiriendo a alguien que literalmente está guiñando el ojo, sino que habla de alguien que ignora o minimiza su pecado y su forma de comunicarse no es para nada directa. Este impío no habla clara y directamente y se hace ciego a sus propios pecados. De hecho, hermanos, en nuestra cultura nosotros tenemos una frase bastante similar que nos transmite la misma idea. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, el dicho de que una persona se hace de la vista gorda? ¿Qué queremos comunicar cuando decimos que alguien se hace de la vista gorda? Que quiere ver lo que le conviene. Es en ese mismo sentido y contexto que este perverso guiña el ojo. Este tipo de persona ve lo que le conviene. Este tipo de persona es ciego a sus pecados, pero es buenísimo para ver los pecados de su prójimo. Y hermanos, bueno fuera que este personaje viera los pecados de los demás con intención de ayudarles, pero para nada es el caso. Este Belial incluso ve pecado donde no lo hay y usa cualquier oportunidad de esto para cumplir su misión. Proverbios 10:10 nos enseña: el que guiña el ojo acarrea tristeza. El necio de labios será castigado. En el mismo verso 13 de Proverbios capítulo 6 también nos enseña que este personaje habla con los pies y que hace señas con los dedos. Claramente, hermanos, nadie puede hablar con los pies. Una vez más, estamos encontrando bastante lenguaje figurado en este libro poético. Pero si consideramos el contexto, esto apunta de la misma manera a la falta de clara comunicación por parte de este tipo de persona y su uso de señales indirectas que usa frecuentemente en su comunicación, lo cual por consecuencia causa confusión. La tercera característica que encontramos para este tipo de persona lo vemos en el verso 14, y la palabra nos enseña que en este personaje hay perversidades en su corazón. Ahora, esta tercera característica nos habla de una manera clara acerca de su origen. Es obvio que si hay engaño, mentira en su boca y ceguedad hacia sus propios pecados, es porque hay perversidad en su corazón. Y si hay engaño en su corazón, sus pensamientos van a estar mal todo el tiempo. Que es lo mismo que nos enseña el verso 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. No es de vez en cuando. Todo el tiempo anda pensando el mal acerca de los demás con malas intenciones, y la razón básica del por qué es porque perversidades hay en su corazón. Este tipo de persona, hermanos, no está a gusto si no está pensando y obrando el mal. No hay paz en su corazón si no está obrando hacia el mal. Proverbios 4:16 nos enseña: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Este tipo de persona vive para hacer el mal y en todo momento está maquinando cómo llevar a cabo su misión, lo cual me lleva al segundo punto de esta enseñanza. Pero no sin antes, una vez más, memorizar las tres características presentadas aquí para este personaje verdaderamente malvado. La primera que aprendimos es que hay perversidad en su boca. La segunda es que este personaje minimiza o es ciego a su pecado y no es directo en la manera de hablar. Pero en tercer lugar, hay perversidades en su corazón. Ahora, hermanos, una vez considerando sus rasgos o características, notemos en segundo lugar su misión, su propósito. En el mismo verso 14 nos presenta su efecto y misión primaria. Nos presenta los resultados de la maldad en su corazón. Nos presenta el resultado de su engaño y mentira. Y esto es, hermanos, que siembra discordias. Verso 14. Perversidades hay en su corazón.
anda pensando el mal en todo tiempo y, como dice, hermanos, siembra las discordias. La palabra discordia que se usa en el original, Madón y Din, apunta a un juicio insano o una evaluación alterada que provoca una discordia. Es una palabra, hermanos, bastante importante en el libro de Proverbios. Y la razón por la cual es importante en el libro de Proverbios, pero también importante para nosotros considerar, aprender y recordar, es porque esta palabra, hermanos, la encontramos un total de 22 veces en el Antiguo Testamento. 22. Pero de esas 22, 19 se encuentran en el libro de Proverbios. En otros textos esta palabra se traduce como rencilla y en otros textos esta palabra se traduce como contienda. Contienda, rencilla, discordia. Son las tres palabras que comúnmente traducidas al español apuntan a esta palabra original. Por ejemplo, esa misma palabra la encontramos en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 21, donde nos enseña: el carbón es para las brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para provocar peleas. Proverbios 16, 28 usa la misma palabra: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero, hermanos, antes de que nosotros nos equivoquemos y pensemos erróneamente que este tipo de personaje solo se manifiesta en lo masculino, es decir, en los hombres, descartemos esa idea por completo, porque este Belial puede reflejarse tanto en un hombre como en una mujer. Esa misma palabra es la misma palabra que encontramos en Proverbios capítulo 21, verso 9, donde nos enseña: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hermanos, es más conveniente vivir en una esquina, separados de todo, estando solos, que estando en la casa entera con una mujer rencillosa. Ya sea abiertamente o de manera sutil, el malvado, la malvada incita la discordia, la contienda. Esa es una de sus misiones primordiales. Ahora, hermanos, ¿qué es discordia? La discordia, la definición más básica y sencilla, es una oposición o falta de acuerdo entre personas. Esto afecta, queridos hermanos, mucha atención: los matrimonios, las amistades, los negocios, pero lo más importante de todo en el contexto general, la iglesia. Todos sufren a causa del trabajo de este perverso, de esta perversa, Belial. Queridos hermanos, en primer lugar, debemos de asegurarnos cada uno de nosotros, en lo más personal y profundo de nuestro corazón, de que nosotros no estamos siendo herramienta de Satanás para sembrar discordia. Pero en segundo lugar, si con convicción delante de Dios podemos decir que no somos este tipo de persona, si hemos identificado a un Belial en nuestro círculo, aparta tu oído de él o ella, hermano, hermana. Ahora pensemos en los siguientes escenarios para asegurarnos, en primer lugar, de que no estamos siendo parte de tan horrendo mal. Si a un matrimonio una persona expone las fallas de la esposa con el esposo y las del esposo con la esposa, con el propósito de ponerlos en contra, ahí hay un Belial en medio. Si a las amistades que dices tener hablan mal de otras personas con quien ellos mismos tienen amistades con el propósito de fracturar esa relación, ahí hay un Belial de entre medio. Si en la iglesia te la pasas hablando mal de otros, pero no tienes el valor de hablar directamente con la persona de la cual estás hablando, eres un Belial. Eres un instrumento de Satanás disfrazado de cristiano, trabajando en una misión clara y específica.
traer discordia, traer disensión, traer división y afectar el cuerpo de Cristo del cual dice ser partícipe. Un comentarista dice al respecto, en cuanto el efecto y trabajo de este malvado dentro de la iglesia. Esta clase de hombre es la levadura de hipocresía en la iglesia cristiana. Trama e intriga. Pone a la gente contra el ministro y mueve al ministro a sospechar de su gente. Adopta la obra religiosa porque es así como puede hacer más daño. Nunca se complace más que cuando puede posar como campeón de la ortodoxia, porque entonces parece estar protegido y aprobado por la bandera que dice estar defendiendo. Este comentario por parte de este teólogo llamó mucho mi atención, porque este tipo de persona, hermanos, considerando el significado de la palabra y la operación que tiene, es el tipo de persona que en el contexto dentro de la iglesia, hermanos, aparenta la mayor santidad, pero por dentro está manchado por su propia maldad e hipocresía. Son los mismos tipos de persona a los cuales Jesús les dijo en Mateo capítulo 23, verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y por qué los reprendió Jesús? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos, ¿de qué están llenos? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, mucho cuidado con este tipo de persona. Cuando alguien te comience a hablar de un amigo, analiza qué es lo que pasa cuando esa persona está hablando con otras, porque lo más seguro es que ahora está hablando con los demás en contra de ti. Cuando alguien viene a platicarte algo, matrimonios presentes, en contra de tu esposa o de tu esposo, muy probablemente estás viendo a un Belial y te debes de apartar de él. Hermanos, si identificamos a alguien dentro de la iglesia que viene a hablarte mal de otro hermano o hermana dentro de la iglesia, pregúntale si ya habló con esa persona. Porque si no lo ha hecho, es claro que su intención no es traer una solución al problema. Su intención es poner a cuantas personas le sea posible en contra de esa persona. Y ahí hay un Belial, una persona usada por el mismo diablo para traer disensión dentro de la iglesia. Este tipo de personas son opositores sin darse cuenta. No les importa lo que Dios tenga que decir al respecto, les importa lo que ellos creen que Dios dice y que es correcto. No olvidemos la definición de la palabra discordia. Es un juicio insano o una evaluación alterada que provoca una discordia. La evaluación de la verdad en este tipo de persona es alterada por su propia maldad e hipocresía, de tal manera que esa persona está ciega a la verdad y lo que esa persona considera correcto es lo correcto. No importa cuánta evidencia tú le presentes a esa persona está en lo correcto. ¿Por qué? Porque está operando en un juicio insano o una evaluación alterada que por consecuencia provoca una discordia. Para que analicemos por un momento qué tan grave es esto, hermanos, y que no minimicemos el pecado. Fue esta misma hipocresía y discordia y maldad la que operó en los fariseos cuando se acercaron a Roma a decirles que Jesús era un revolucionario y que incluso estaba enseñando a sus discípulos a no pagar tributo a César. Es decir, a no pagar impuestos. Aprendimos de una manera clara en el Evangelio según Mateo de que eso era una mentira. Jesucristo mismo les dijo, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Jesús jamás les prohibió de que pagasen los impuestos. Por el contrario, les dijo, páguenle al César lo que es del César. Pero ¿qué hicieron estos Beliales? Se presentaron delante de Roma y le comenzaron a decir, ¿sabes qué? Ese Jesús no solamente está levantando un ejército para irse en contra del tuyo, sino que está enseñando a sus propios discípulos a no pagar tributo a César.
Fue una discordia, fue una mentira, fue un engaño lo que usaron para llevar al santo a la cruz. Es obvio y claro que nosotros sabemos que todo eso debía de acontecer porque era parte del plan divino. Pero por ningún segundo nos equivoquemos a pensar que Dios los programó para que ellos operaran en tal maldad o hipocresía, porque no fue así. Fue su propia maldad, fue su propia hipocresía y su propia decisión que tomaron para ir a hablar con Roma y levantar ese falso testimonio y sembrar discordia en contra de Jesús. Sembrar discordia, queridos hermanos, es obra del diablo. Por lo tanto, cuando tú te pones a hablar mal de otra persona, estás obrando como el diablo. Y si no hay un arrepentimiento genuino en ti, lo más seguro es que operas de tal manera porque tu padre es el diablo. Hermanos, muchas veces tenemos una idea muy errónea de lo que es el verdadero cristianismo. Y pensamos que el cristianismo es reunirnos los domingos por la mañana, levantar las manos cuando cantamos, ofrendar y decir amén. Pero no, hermanos. Cuando Dios verdaderamente ha llevado a cabo y efectuado la salvación en la vida de aquellos que le pertenecen, hay un cambio radical en la vida de esa persona, de tal manera que de ese punto en adelante, conforme va avanzando, más y más se parece a Cristo. Por lo tanto, si en tu vida consideras que mientras más avanzas, más te pareces al diablo, analiza si verdaderamente has sido perdonado por Cristo. Una vez más, hermanos, sembrar discordia es obra del diablo. Y aquellos que lo hacen son cómplices del mismo. Ahora, ¿qué debemos de hacer en tales situaciones? En primer lugar, si lo hemos identificado en nosotros mismos, necesitamos humillarnos delante de Dios, pedir perdón, pero también necesitamos pedir perdón a cualquier persona que hayamos ofendido a sus espaldas. Y digo específicamente a sus espaldas, hermanos, porque el Belial raramente va a operar hablando cara a cara. Se va a esperar para que la persona no esté presente para comenzar a criticarlo. Gloria a Dios que de eso no hay aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, no quiero que me malinterpreten y pensar que esto significa mantenernos callados ante el error, porque eso no es lo que estoy enseñando y eso no es lo que este texto nos enseña. Y para esto, hermanos, quiero proveer un ejemplo básico considerándome yo mismo. Supongamos, hermanos, que yo cometo un error que aparentemente yo estoy ciego, pero que ustedes lo han notado. ¿Qué es lo correcto que ustedes deben de hacer? En primer lugar, si ustedes me aman y aman la iglesia de Dios, lo que deben de hacer es venir y hablar conmigo. Hermano Luis, noté que usted hizo esto y la verdad eso fue muy grosero, fue inadecuado. Eso es lo correcto hacer. Pero ¿qué es lo que va a hacer Belial? Va a comenzar a resaltar ese error con toda la congregación para que ahora todos se pongan en contra de mí, porque una vez más, el propósito de Belial no es traer una solución al conflicto. El propósito de Belial es poner a cuantas personas le sea posible en contra de la otra. Y viceversa, porque su meta y propósito es crear discordia, disensión y la última meta, división. Que ya no exista esa amistad entre esos hermanos. Si fuese posible romper los matrimonios, si fuese posible dividir la iglesia. Vamos a hacer un grupito de los que sí están de acuerdo conmigo y los que no, esos son los fariseos. Belial de esa manera piensa, hermanos, tiene su consideración de la verdad bastante alterada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer si lo identificamos en nosotros mismos? Pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a cualquier persona que hayamos ofendido a sus espaldas. Pero en segundo lugar, hermanos, si una vez más nosotros con convicción podemos decir, yo no soy esa persona, yo no soy Belial, pero lo has identificado en tu círculo, hermano, hermana, lo que debes de hacer es apartar tu oído de ese tipo de persona. Porque el propósito es envenenarte para que de las personas que te está hablando tú te pongas en contra de ellas. Muy sencillo, cuando alguien venga a hablarte de alguien, pregúntale, oye, si ya se lo dejaste saber a la persona.
No, pues no. Entonces, ¿para qué vienes a decírmelo a mí? No le importa traer solución al problema, hermanos. Lo que le importa es sembrar discordia, disensión a este tipo de persona. Lo que debemos de hacer es apartar nuestro oído de él o ella, pues no olvidemos, este Belial se puede manifestar en hombre, pero también se puede manifestar en mujeres. No abras la puerta, hermano, hermana, a ese tipo de persona que el único propósito es sembrar discordia. Hermanos, sembrar discordia por sí solo es un pecado. Pero interesantemente, hermanos, en los próximos versos que encontramos en el libro de Proverbios capítulo 6, este propio pecado está dentro de una lista de pecados que la palabra de Dios nos enseña que Dios abomina, Dios aborrece, Dios odia. Si Dios nos permite, vamos a aprender sobre estos textos en las próximas semanas, pero quiero que lo leamos juntos, hermanos, para anotar el último que menciona esta lista. Proverbios capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Verso 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Verso 19, mucha atención, el testigo falso que habla mentiras, y como dice a continuación, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, esto no es un simple pecadillo, es un pecado que Dios aborrece, Dios abomina. Y como Dios aborrece y abomina tal pecado, hermanos, sus consecuencias son fatales. Así llegamos a la tercera y final sección de este mensaje, que es el fin que le espera a Belial. Ya aprendimos su descripción, es decir, sus rasgos o características. En este tipo de persona hay perversidad en su boca, minimiza su pecado y altera su juicio hacia los demás, pero también hay perversidad en su corazón. En segundo lugar, aprendimos su propósito o misión. Uno de los propósitos primordiales en este tipo de persona es sembrar discordia, crear división. Pero en tercer lugar, hermanos, ahora veamos el fin que le espera. Proverbios capítulo 6, verso 15. Por tanto, por tanto es presentado como la causa y efecto de lo que los versos previos nos están enseñando. Es decir, como esta persona opera como opera, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y, como dice, hermanos, no habrá remedio. Permítame leer este verso 15 en 2 traducciones diferentes que nos ayudan a ver el peso de este verso 15 de una manera más clara. Biblia de las Américas. Por tanto, su desgracia vendrá de repente. Al instante será quebrantado y no habrá remedio. Traducción lenguaje actual. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Queridos hermanos, el fin del hombre depravado no debe de sorprendernos. El fin que le espera a estos Beliales no debe de sorprendernos. Tanto la calamidad presentada como el quebrantamiento son manifestaciones del juicio y castigo divino por parte de Dios. Interesantemente, en su propia necedad nos enseña este texto, hermanos, que no hay remedio. Es lo que nos enseña el fin del verso 15. Porque como ya lo mencioné, hermanos, este tipo de persona, aún con la evidencia escritural de su error, en vez de humillarse delante de Dios, se endurece. Es su propia necedad que le endurece. La propia que por consecuencia acarrea juicio. Vean lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1.
el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. ¿Y cómo dice, hermanos? No habrá para él medicina. Es lo mismo que nos enseña Proverbios capítulo 6, verso 15. Ya no hay para él remedio. Es una persona que espiritualmente está ciega a sus propios errores, y por más evidencia que se le presente, esa persona está engañada. Engañada con un propósito de traer división, disensión. Y hermanos, creo que cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos identificado a este tipo de persona. ¿Cuántos de los presentes han tenido amistades que vienen a hablarle a ustedes mal de otras amistades, pero después se dan cuenta que a las otras amistades les ha hablado mal de ustedes mismos? Hermanos, hay personas que por la pura envidia y por lo mal que están en la cabeza, si un grupo de personas son mis amigos, esos amigos no deben de ser amigos de otras personas. Pues voy a hacerlo como mi tarea personal de hablarle mal a mis amigos de las otras personas con las cuales ellos son amigos, con el único propósito de traer división. Hermanos, cuidado a quién prestamos oído para que nos venga a aparentemente hablar preocupaciones en su corazón en contra de nuestra esposa, en contra de tu esposo. Porque muchas personas, mucha atención, hermanos, lo único que quieren es traer división en sus propios matrimonios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como ya lo mencioné, también este tipo de persona es bastante común, lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermano, hermana, la próxima vez que alguien venga a hablarte basura de otro hermano o hermana en la fe, pregúntale primero a esa persona si ya en amor mostró el error al hermano del cual te está hablando. Porque si no lo ha hecho, hermano, hermana, las probabilidades de que te estás topando con un Belial son bastante altas. Porque una vez más, hermanos, si yo veo a alguno de ustedes que ha cometido un error, que está caminando de una manera incorrecta, ¿qué necesidad tengo yo de andarlo platicando con la congregación? Ninguna. Lo que debo de hacer es en amor acercarme con mi hermano. Hermano, noté que usted hizo esto y eso no es correcto. Pero claro que si mi intención no es traer solución al conflicto, si mi intención no es que mi hermano camine recto, lo que voy a hacer si opero como Belial, voy a comenzar a resaltar sus faltas con toda la congregación, para que todos ahora tengan un pensamiento alterado acerca de esa persona. Hermanos, no se crean lo que la gente les dice de otras personas. Juzguen por ustedes mismos la relación que ustedes tienen con esas personas. Porque lamentablemente, hermanos, estos Beliales hablan de su propia conveniencia. Lo único que a ellos les importa es que la gente esté de acuerdo con ellos, y los que no están, voy a ver de qué manera voy a plantar disensión, discordia, para que como misión última haya división. Lamentablemente, queridos hermanos, este tipo de personas están a nuestro alrededor. Los vamos a encontrar en el trabajo, los vamos a encontrar en la sociedad, y lo más lamentable de todo, los vamos a encontrar dentro de la iglesia, hermanos. Esto no nos debería de preocupar del todo, pues nosotros descansamos y confiamos en que Dios no desampara la obra de sus manos, y que sin importar las intenciones del hombre perverso y malvado, Dios es quien nos protege. Dios protege a su pueblo, Dios protege a su iglesia. Y típicamente lo que pasa con este tipo de personas, hermanos, es de que cuando se dan cuenta que la gente no les está haciendo del todo caso y que los ignoran, típicamente lo que este tipo de personas hace, hermanos, es que por sí solos se van, se salen. Porque como que han determinado y concluido, aquí no puedo operar como mi padre, el diablo, quiere que opere. Claro que no van a pensar de esa manera. Se van a ir ofendidos, pensando, ellos no son santos como yo me voy a ir para no contaminarme. No olvidemos la descripción de la definición, hermanos, es un juicio insano y alterado, porque esa persona en todo está en lo correcto. Ustedes están equivocados, yo estoy en lo correcto. Mejor me voy para no contaminarme con esos pecadores. Pero incluso, hermanos, esa es la manera en que Dios va limpiando su iglesia. ¿Por qué les comparto esto? Número uno, porque es el texto que nos tocó. Número dos, porque cuando lo identificamos, hermanos, claro que debemos de hacer lo que esté en nuestras manos, en nuestra facultad,
para, número uno, asegurarnos que nosotros no somos ese tipo de persona. Número dos, para que cuando lo identificamos en nuestro alrededor, no les prestemos el oído a los beliales. Pero número tres, hermano, hermana, descansa. Ten paz en tu corazón, en saber que el Dios que compró a su iglesia a precio de sangre, la va a cuidar absolutamente de todo y de todos, incluyendo los propios beliales. Salmo 140. En este salmo encontramos, hermanos, la oración por parte de David, que de cierta manera él estaba consciente de los peligros que le rodeaban. De la misma manera que nosotros debemos estar conscientes. Pero en este Salmo 140, aparte de resaltar lo consciente que estaba, podemos ver, queridos hermanos, la confianza que expresa el salmista. Leamos Salmo 140, vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día, como dice, hermanos, urden contiendas, hermanos. También David, el rey David, experimentó esto. No somos los únicos. Verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Estas personas no buscan el bien, lo único que están esperando son oídos dispuestos para escupir su veneno. ¿Cuál es la oración del salmista? Verso 4. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodeaban, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Veamos el juicio que, en realidad, hermanos, el Salmo 140 es un paralelo de lo que encontramos en Proverbios capítulo 6, los versos que aprendemos en esta oportunidad. Veamos el fin, hermanos. Verso 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Si analizamos el Salmo 140, queridos hermanos, a la luz de Proverbios capítulo 6, versos 12 al 15, vamos a encontrar un paralelo, donde el salmista en primer lugar nos da una descripción del hombre perverso, que de la misma manera lo único que busca era contienda, pero también nos enseña el propósito que tiene, y por último nos enseña el fin que le espera y su misión. Hermanos, esto debe de ser algo que en todo momento tenemos presente. Número uno, para que identifiquemos si nosotros estamos operando como ese tipo de persona, para que lo detengamos lo más rápido posible. Y antes de que pensemos equivocadamente, no, yo jamás sería usado por el diablo. Hermanos, el apóstol Pedro fue usado por el diablo. ¿Qué te hace pensar que tú no lo haces y bajas la guardia? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, aparentemente preocupado y aparentemente mostrando intenciones correctas? En ningún momento te acontezca esto. ¿Pero qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Si nosotros bajamos la guardia, queridos hermanos, podemos ser herramienta para el propio Belial y operar como Belial. Pero en segundo lugar, hermanos, si has identificado este tipo de persona en tu círculo inmediato, no prestes oído a este tipo de persona.
Apártate de él o ella si fuese necesario. Pero por último lugar, hermano, esté consciente de que no importa lo que pase y no importa las malas intenciones de las personas que nos rodean, hermanos, en las manos de nuestro Señor Jesucristo estamos seguros. Y como el mismo Jesucristo dijo, hablando acerca de su iglesia, ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es perfecta y que nos muestra, Señor, muchas cosas que en ciertas ocasiones nosotros somos ciegos a ellas. Cosas que en ocasiones ni siquiera consideramos. En esta oportunidad, Señor, tu palabra nos ha hablado acerca de ese hombre perverso. Nos ha proveído una descripción, cómo es que esa persona opera, cuál es su misión. Su misión es traer discordia, su misión es plantar disensión, su misión es traer división. División en los trabajos, división en las amistades, división en los matrimonios, pero también en tu iglesia, Señor. Padre, sea tu Espíritu Santo en este momento convenciendo de pecado, quitando cualquier juicio alterado que pueda estar en nuestras mentes, Señor. Y que sea tu palabra de verdad santificándonos y mostrándonos el camino correcto. Señor, si hemos identificado eso en nosotros, que sea tu mismo Espíritu que lo ha mostrado, el mismo Espíritu que genere humildad. Humildad para arrodillarnos delante de ti, pedirte perdón, pero también pedir perdón a cualquier hermano o hermana que hayamos afectado, Señor. Sabemos que como propósito, Señor, debemos de trabajar el uno con el otro, amándonos los unos a los otros, a pesar incluso, Señor, de diversas opiniones que podamos tener en ciertos temas. Señor, ayúdanos a operar en madurez, en un crecimiento de fe, Señor, de tal manera que somos considerados con los débiles en la fe y que no nos comportamos como los tremendos legalistas de los tiempos tuyos, oh Jesús, que por fuera aparecían blancos y limpios, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Líbranos de ser ese tipo de persona, pero también líbranos de esas personas en medio de nosotros. Confiamos, Señor, en que a los que te aman todas las cosas les ayuda para bien. Y también confiamos, Señor, en el cuidado especial que tú tienes de tu iglesia. Que en este tiempo presente, Señor, tu iglesia sobre la tierra, en cada uno de los rincones, es verdad que son congregaciones locales llenas de personas imperfectas, pero que tú, Señor, a través de tu propia palabra, continúas perfeccionando hasta el día glorioso en el cual el carácter de nuestro Señor Jesucristo se ha formado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de tu iglesia. Confiamos en que ese mismo cuidado que has tenido hasta el día de hoy, lo continuarás teniendo, Señor. Y que aquellas personas que se acerquen a tu pueblo, a tu iglesia con malas intenciones, aunque ellos no lo vean de esa manera, pero porque su juicio ha sido alterado, Señor, si esas personas no quieren ver la verdad a la luz de tu palabra, Señor, apártalos de nosotros, Señor. Apártalos de nosotros, Señor, para que su efecto, de la misma manera como el diablo, Señor, no tenga ninguna operación en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu cuidado, porque sabemos, Señor, y reconocemos que tú nos continuarás cuidando y guardando en tu mano hasta aquel día glorioso en el cual nos presentemos delante de ti. Para aquel entonces una iglesia limpia, libre de mancha, que se ha santificado, pero que en aquel momento será transformada en pureza, en limpieza. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.